Las enfermedades o trastornos mentales son afecciones que impactan el pensamiento, sentimientos, estado de ánimo o comportamiento de las personas. Estas pueden ser ocasionales o duraderas y afectan la capacidad de funcionar y relacionarse de las personas afectadas. Para tratar este tipo de problemas existen expertos en la materia, psicólogos y psiquiatras. Básicamente, tanto el psicólogo como el psiquiatra están capacitados para diagnosticar cualquier problema de salud mental, pero cada uno realiza la atención desde perspectivas distintas. En el caso del psicólogo, su formación le permitirá centrarse y valorar todos los aspectos psicológicos, comportamentales y sociales de la persona. El tratamiento se basa en corregir y rehabilitar el funcionamiento disfuncional del cerebro por un proceso de aprendizaje y rehabilitación llamado psicoterapia. Este proceso comienza haciendo entender a la persona por medio de un psicodiagnóstico adecuado qué es lo que le pasa. Con esta información la persona se hace consciente de lo que hay que modificar y entiende mejor lo que se va a trabajar en el proceso de psicoterapia. En el caso de la psiquiatría, su formación le permite centrarse y valorar todos los aspectos biológicos de la persona. Los tratamientos están basados en abordar los problemas mentales prioritariamente desde su parte fisiológica, ya sea prescribiendo medicación u otro tipo de intervención médica que sea necesaria a fin de equilibrar la bioquímica del cerebro y reparar o compensar la fisiología que esté deteriorada, teniendo en cuenta siempre las variables psicológicas. En la práctica, cada uno realiza un tipo de intervención, pero en la mayor parte de los casos son complementarias, es decir, el psicólogo tratará los problemas modificando por medio de ejercicios y rehabilitación, mientras que el psiquiatra se centrará más en reequilibrar o curar la parte biológica, prescribiendo fármacos u otra intervención médica que se considere necesaria. Ahí está la introducción para el debate del día de hoy. Es la segunda parte y es que el sábado, iba a decir, el jueves pasado se quedó esto muy interesante, por eso es que retomamos y usted puede opinar en redes sociales, psicólogo o psiquiatra. Ya están aquí con nosotros los especialistas invitados. María Teresa Miranda, psicóloga clínica. Bienvenida, María Teresa. Hola, mucho gusto, gracias. Por estar aquí. Está también Mariano Salinas, psicoterapeuta, psicólogo social. Bienvenido, hola. Mariano, gracias. Gracias por la invitación. La doctora Estefanía del Águila Flores, médico psiquiatra. Bienvenida. Sí, gracias. Estefanía. Gracias, doctora. Y José Luis Bautista, médico psiquiatra. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias, buen día. Gracias, por supuesto, Jorge Boyoli, mi querida María Rebeca. Y aquí vamos a debatir un poco. En la ocasión anterior nos quedamos en cuál es la atención primordial o, bueno, la primera más bien. ¿Vamos al psicólogo o nos conducimos a un psiquiatra para que él nos dé, pues nos lleve al psicólogo, nos dé una cita con un psicólogo? Hay psiquiatras que son psicoterapeutas, lo platicaba, doctora. Bueno, a ver, explíquenos un poquito de nueva cuenta esto. Bueno, lo que nosotros opinamos, o bueno, mi punto de vista es que la consulta inicial es lo ideal hacerlo con un psiquiatra, porque el psiquiatra puede hacer una valoración tanto médica, es decir, si no hay alguna cuestión hormonal, a lo mejor algún tipo de epilepsia o alguna otra causa que esté provocando, por ejemplo, un cambio en el estado de ánimo, que es la principal causa por la que se acude a una consulta, por ansiedad o por depresión. Y ya dependiendo de eso, pues se puede ver el grado, se da un diagnóstico y se puede saber cuál es el tipo de tratamiento más adecuado. Si puede ser un tratamiento farmacológico cuando es necesario o también algún tratamiento psicoterapéutico, que en esos casos es cuando se ve si el terapeuta, para los psiquiatras que ya manejan en la psicoterapia lo pueden hacer, o se puede canalizar con algún otro psicoterapeuta dependiendo también la persona, porque no todos los tipos de psicoterapia son iguales. Entonces es importante primero ver también lo químico. La cuestión de nuestro organismo, cómo trabaja lo el cerebro. físico es indispensable porque, por ejemplo, la depresión, el principal diagnóstico diferencial se puede hacer con el hipotiroidismo. Entonces se tiene que saber si hay algunos otros datos que nos hagan sospechar de hipotiroidismo, saber si tiene que hacer un perfil tiroideo. Hay algunos cambios en el estado de ánimo que pueden ser a lo mejor por una disritmia cerebral, y existen muchas otras cosas que pueden parecer depresión, parecer ansiedad, a lo mejor parecer una alucinación, pero que realmente no lo son, y hay una causa médica. Bien, yo recuerdo que acá el psicólogo Mariano no estaba muy de acuerdo con estos comentarios. No, y esto es un punto que quiero dejar muy claro. Yo no estoy demeritando la importancia que puede llegar a tener en algún momento la psiquiatría. Lo que sí es que yo quiero ser muy cuidadoso a la hora de hablar de a quién acudir primero, no por un pleito de egos, sino porque en nuestra sociedad corremos el riesgo de empezar a
recurrir a los fármacos y a este tipo de tratamientos en sustitución a un trabajo personal. Aquí hablamos muchas veces, y lo hacíamos la vez pasada, de ejemplos muy en específicos, ¿no? Incluso mencionábamos el caso de Sasha, ¿no? Cosas así, que sí existen, pero que no representan la mayoría de los casos. Es decir, si una persona acaba de perder un familiar, acaba de tener una ruptura amorosa, va a estar deprimida. Claro. Y eso no es un duelo y eso no se medica. Claro, pero es que ese es mi punto. Lo que pasa es que la vez pasada se decía que ante cualquier depresión o ante cualquier tipo de reacciones así, se tenía que ir primero a un psiquiatra. Entonces, yo quisiera hacerles una pregunta con la que tal vez podemos contestar justamente, perdón que te interrumpa, lo que tú quieres decir. ¿Qué nos dicen las estadísticas? ¿Qué nos dicen las estadísticas respecto a un problema psicológico? O cuando la gente, ¿qué nos dice la estadística, por ejemplo, cuando llegan con ustedes, o las estadísticas que ustedes hacen para saber cuál es el promedio de las personas que necesitan medicarse o no medicarse? Es que lo importante es pensar que el psiquiatra no solo medica, porque ahí empieza el prejuicio. Muchas personas no acuden al psiquiatra por temor, porque dicen, no, yo no voy al psiquiatra porque yo no estoy loco. Mejor voy al psicólogo porque es para cuando uno está menos mal. Eso es lo que piensan las personas y realmente no es así. Sí, pues pero precisamente esta parte, ¿no? No, sí, pero es que sí hay diferencia y eso implicaría decir que todos los psiquiatras son psicoterapeutas y eso... Pero para nada es la mayoría. Quisiera intervenir. Sí. Con relación al primer contacto, ya sea con psicólogo o psiquiatra, bueno, yo creo que no hay una regla de que deba de ser con psiquiatra o con psicólogo. La gente misma lo sabe. ¿Por qué? Por la sintomatología que tiene. Si una persona tiene por ejemplo, una depresión, hablando de ello, y la depresión le está causando ya cuestiones físicas, le está causando que ya no pueda desenvolverse en su día a día, probablemente... piense que necesita ir con un psiquiatra porque no puede dormir, ¿no? Y porque sabe que los psicólogos no recetamos fármacos. Pero con relación a la pregunta que hacían por acá de las estadísticas, el trabajo debe de ser conjunto. Por ejemplo, si una persona sufre un alto nivel de ansiedad, les voy a decir un caso que yo tuve, ¿no? Yo tengo un paciente que tenía un fuerte nivel de ansiedad. María Teresa, tenemos que hacer una pausa, regresamos con el caso de tu paciente, si te parece. Okay. Vamos a la pausa, opinen en redes sociales, psicólogo. Regresamos, familia, recuerden que pueden opinar psicólogo o psiquiatra y estábamos con la psicóloga clínica María Teresa hablando de un caso en particular. Bueno, les comentaba que, yo tengo un paciente que tenía muchísima ansiedad a raíz de un problema de pareja. Entonces, él era tanta la ansiedad que incluso a nivel movimientos, nivel dormir, no podía, ¿no? Obviamente yo empecé a trabajar con sus pensamientos, con sus emociones, con la reestructuración cognitiva, que es lo que hacemos los psicólogos. Pero él no podía, seguía con el problema. Entonces, él mismo me dijo, necesito que me dé medicamento. Yo le dije, no, yo no soy psiquiatra, pero él tenía contacto con un psiquiatra y le dije, pero... tome en cuenta que la medicación es temporal. Si usted no reestructura su manera de ver la vida, si no cambia su forma de ver la realidad, pues no va a estar eternamente tomando ansiolíticos, ¿no? Entonces, bueno, es lo que comentábamos. Hay gente que se hace dependiente. Sí, es precisamente lo que, pido la palabra, es precisamente esto lo que le comentaba a la licenciada, es que idealmente se tiene que trabajar en un equipo multidisciplinario e idealmente tendríamos que ser nosotros los psiquiatras los que valoremos inicialmente al paciente para ver si amerita tratamiento farmacológico o no, y si no lo amerita, ¿con quién podemos canalizarlo? Con alguna terapeuta cognitiva, conductual, gestalt en algunas ocasiones, o alguna psicoterapia de larga duración. Trabajar de la mano. Exactamente, pues. Y no siempre medicamos nosotros, y no siempre, cada vez que, por lo menos en mi caso, cada vez que prescribo algo, le informo al paciente por cuánto tiempo es muy probable que tenga ese medicamento, cuáles son los pros y los contras de tener el medicamento, y sobre todo que debemos de trabajar en un equipo, y siempre en ese equipo va a haber un psicólogo. Habrá personas, y en algún momento dado el medicamento puede ser contraproducente porque te está afectando otras cosas y en algún momento ya ni siquiera lo puedes dejar, entonces ya no nada más tienes una depresión, sino que también lo tienes que estar tomando. Ese es como un mito que hay mucho acerca de los medicamentos. Por ejemplo, para la depresión y la ansiedad, que es la principal causa por la que las personas acuden,
el tratamiento de primera elección son los antidepresivos y los antidepresivos no causan adicción ni dependencia. Eso es un mito. Eso es un mito. Existen guías clínicas. Y eso también. Ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta. Pero también las guías de tratamiento como tal. Hace rato que hablaban de las estadísticas, ¿cuál es la mejor elección de tratamiento? Por ejemplo, para alguien que tiene depresión, no dicen solo dale el medicamento. Es el tratamiento farmacológico y el tratamiento psicoterapéutico. Y es precisamente... Un psiquiatra nunca dice, tómese esa pastilla de la felicidad y ya se le quita, no es cierto. ¿Habrá pacientes que tengan que estar medicados para toda la vida? No. Dependiendo. Por ejemplo, alguien que tiene esquizofrenia, se le tiene que decir, va a tomar usted el medicamento para toda la vida. Sí, claro. ¿Usted tiene trastorno bipolar? Sí. Pero, por ejemplo, alguien que tiene depresión o ansiedad, no. Que eso es una idea que también se tiene errónea. No es que la mayoría de los pacientes a mí me preguntan 3 cosas. Una, doctora, ¿me va a drogar? ¿Este medicamento es para dormir o me lo voy a tener que tomar para siempre? Y no son ninguna de esas 3 cosas. Ni son para drogar a las personas porque no causan adicción o dependencia. No son para dormir porque no causan sueño la mayoría de los antidepresivos durante el día. Y la tercera, no son para toda la vida. ¿Y las que sí son para dormir sí causan dependencia? Solamente algunas sí causan dependencia. ¿No es tolerancia? De algunas. Dependencia, tolerancia, son fases de... Y es específicamente las llamadas benzodiazepinas, y precisamente nosotros no las usamos de manera habitual, y precisamente las usamos solamente en casos indicados, y siempre informando al paciente de que tiene que seguir nuestras indicaciones para que no haga dependencia a este tipo de sustancias. Una anotación, con relación a la depresión, que es el trastorno número 1 a nivel mundial, la OMS sí señala, es muy puntual en señalar que es mejor la psicoterapia antes de llegar a tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, hay varios niveles de depresión, es lo que, hablaban el programa pasado. Dependiendo de la sintomatología, se va a optar por ir con un psiquiatra o solamente psicoterapia. Y ese es el punto. O sea, a mí mi interés, porque finalmente este tipo de mesas es para la gente, ¿no? Entonces, mi interés es que quede claro que depende del caso y que no se puede hablar de totales en este tipo de cosas, ¿no? Tenemos que ser como muy coherentes y no es tan fácil. O sea, yo sé que a lo mejor pueden decir es que no hay una dependencia de los medicamentos, química, pero sí puede haber una dependencia emocional y sí tiene efectos. Si no, no tendríamos por qué tomarlo, sí, pero eso también depende mucho de las características de la personalidad de ese paciente. Por eso, depende del caso. Y también precisamente por eso es que nada más, y con eso cierro. No todos los psiquiatras son psicoterapeutas, de hecho es la minoría. Tiene toda la razón. Pero sí mandamos a los psicoterapeutas. ¿No? Y entonces, pero es que, ojo, porque siempre se dice, es que llegamos al psiquiatra y él decide si nos da terapia o no. Hay que aclarar eso, hay que tomar en cuenta cada caso. Porque no estamos hablando de totales. En algunas ocasiones el psiquiatra es psicoterapeuta y se lo queda, o muchas veces lo refiere, porque incluso el psicoterapeuta, el psiquiatra no puede manejar el medicamento y la psicoterapia al mismo tiempo. No se puede a veces. ¿Y no se vuelve uno adicto a ustedes? Sí, puede ser. Que yo ya no los pueda dejar. En lugar de que me ayuden. Eso se maneja también. Justamente los procesos de psicoterapia tienen que ver mucha gente dice, dígame qué tengo que hacer. Y eso es una consejería, eso no es una psicoterapia. Justamente el proceso psicoterapéutico tiene que ver con que la persona misma vaya teniendo sus propias respuestas en base también a su escala de valores, a sus deseos y a sus expectativas, no a las expectativas del terapeuta, ¿no? Y también por eso es importante acudir con un psicoterapeuta que realmente es un psicoterapeuta, porque ahora hay un montón de cosas que no son ni psicólogo ni nada. El otro día me dan un flyer, terapias, y decía terapias médicas. Yo dije, y luego decía que daban flores de Bach, y luego decía que y de ángeles y cosas. Esos son como un placebo, ¿no? Pues eso quién sabe que estamos tan necesitados de algo que nos saque de esa realidad que no nos gusta, que estamos viviendo, ¿sabes? Eso suma. No, yo perdón, pero yo que viene la lógica del fraude, ¿eh? O sea, muchas de esas terapias me parece que es un fraude. La psicoterapia, de hecho, es una estrategia para ayudar a las personas a enfrentar su realidad y a cambiar su manera de ver la vida. Vamos a otra pausa comercial, regresamos con mucho más. Recuerden que pueden opinar @ las 9-WTV, a las 9WTV en Facebook. Psicólogos, con esta mesa de debate ya en redes sociales. Más que opinar, la gente está pidiendo sus contactos porque necesitan la atención de un profesional.
y pues supongo que ahí también va a entrar esta duda de vamos primero con el psicólogo, primero con el psiquiatra, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Así vamos a estar, ¿no? Si nos ponemos en esas. El chiste, creo yo, es acudir a un especialista en el momento que algo esté mal contigo, ¿no? ¿Por qué hay ¿A cuál, Cris? O sea, ¿a cuál? Porque yo me pongo en el ejemplo de estar como una persona con depresión, con trastorno de ansiedad. Nadie nos explica en la escuela ni en tu casa a dónde ir. Entonces, aquí yo estoy escuchando varias posturas que me parecen muy interesantes, pero ninguna me convence. ¿Cómo tengo que hacerlo? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y yo creo que la gente también en casa está esperando esa respuesta. ¿A dónde voy? Yo creo que la gente tiene que acercarse a un profesional de la salud mental, ya sea psiquiatra o psicólogo. Y nosotros tenemos que tener la capacidad ética para saber si podemos enfrentar el problema o lo debemos derivar. Ahí está el detalle, mamacita, la capacidad ética. No todos son éticos. Pero vemos muchos. Sí, sin duda es un problema. ¿Cómo los diferenciamos? Básicamente yo diría, hablando de la psicoterapia, en la psicoterapia uno no va a que te digan qué debes de hacer, qué es lo que te conviene, cómo es la forma correcta de vivir. En la psicoterapia uno va, en resumen, a que trabajes en ti para que te hagas cargo de ti mismo. Correcto. Eso es en esencia. Tenemos, por ejemplo, comentarios del público. ¿Les parece si les damos lectura y ya respondemos? Ana Cecilia dice que llevó a su hija a psicología, dice. No quería llevarla a un psiquiatra, ella no quería ir con un psiquiatra. Cuando decidí que sí la llevaba, la doctora indicó que fuera a una psicóloga. Yo creo que a veces los psicólogos no quieren o temen soltar al paciente, dice Ana Cecilia. Cualquier mal profesional teme eso. Lo importante es la ética. Por ejemplo, donde yo tengo el consultorio, estamos psiquiatras y psicólogos. Entonces, trabajamos de manera conjunta y la manera en la que nosotros hacemos es que hay personas que acuden con el psiquiatra y si, por ejemplo, el paciente requiere algún tipo de psicoterapia, lo referimos los psiquiatras con el psicoterapeuta y nosotros llevamos el tratamiento farmacológico porque, como decía él, a veces no se pueden hacer las dos cosas por ética también y porque es mejor para el paciente y a veces hay gente que pide la cita con el psicólogo y el psicólogo cuando ve que es algo que no puede manejar, nos lo manda a nosotros y trabajamos con ellos. Aquí Justin dice que él cree, según Justin, que antes de ir con alguno de los dos, primero me daría un espacio, dice, para entender que si solo me siento fatal y necesito a alguien confiable para platicar, para decirlo, acudiría al psicólogo, dice, para encontrar esa estrategia y seguir adelante. Yo pienso que las emociones pueden provocar enfermedades y si llegara a sentir algún dolor físico, ya acudiría al psiquiatra, es lo que dice Justin. También nos dice por acá Carmen que ha ido a ambos, ha ido a recibir atención a ambos y la propia psicóloga me refirió al médico para descartar. Dice una afección orgánica, me descartaron y me diagnosticaron TAG. Llevé terapia, dice, medicación, paralelos, solo así sentía mejoría, siempre es mejor los dos en conjunto. Estoy de acuerdo con el médico, dice Carmen. Sí, siempre. De hecho, depende, como lo dijeron hace un rato, depende de la gravedad del padecimiento y muchas veces si no se maneja el medicamento, el psicofármaco, la terapia tarda mucho en funcionar, tarda mucho en obtener los resultados idóneos. Claro. Entonces es precisamente esa la importancia de acudir con el psiquiatra e idealmente deberíamos de ser como el primer contacto. Y está también esta parte de la población que está desprotegida, que no cuentan con un servicio médico y que son, pues las depresiones son enfermedades caras, porque si vamos a ir con los dos especialistas, mínimo 1,000 pesos acá, 1,000 pesos allá, más el medicamento si necesitamos, cuántas visitas, qué tan frecuente. Hay servicios públicos, también eso es importante decirlo. Por ejemplo, yo soy egresada del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, también existe, por ejemplo, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, ahí hay psiquiatras y hay psicólogos, son hospitales de la Secretaría de Salud, que la consulta es muy accesible en costo y que una persona puede ir y recibir también una atención si no puede acudir al servicio privado. También es importante dar esas opciones porque lo ideal es que no se quede uno con eso. Hay estadísticas que personas a veces que tienen depresión tardan hasta 10, 15 años en acudir por primera vez. Sí, por supuesto que sí. Se puede ser una depresión crónica y totalmente disfuncional. Te acostumbras, de hecho te acostumbras a eso. Y lo normalizas, te empieza a parecer que así es la vida, ¿no? O
sea, por eso yo creo que lo importante ahí es, independientemente de cualquier cosa, que la gente vaya y acuda, ¿no? Comentaban ahorita, ¿no? Es que yo creo que primero me doy un espacio yo solo. Mira, en una de esas a lo mejor la libras tú solo, pero no hay necesidad de hacerlo. Si hay espacios que te pueden ayudar y que te pueden brindar una guía, un acompañamiento profesional, ¿no? Con todo un sustento, pues mejor acude. Oiga, nos preguntan aquí un televidente que si la atomoxetina es un medicamento viable para el tratamiento del TDAH en un niño de 6 años. Claro que sí, es la segunda elección en el manejo del TDA. La primera elección son los estimulantes. Sí, en efecto, bueno, si se podría decir inconveniente es que el efecto para obtener los resultados se tiene que esperar por lo menos un mes en cuanto se va escalando la dosis de la atomoxetina, pero claro que es indicado. También Laura por acá se suma a la conversación y dice: tengo más de 3 años tomando escitalopram y no veo avance, ¿qué debo hacer? Acudir a una psicoterapia. ¿Sí? Y acudir claro también nuevamente con el psiquiatra para tener como, ¿qué más va a pasar? Porque quedarse con el mismo antidepresivo durante 3 años, a veces también pasa que las personas van una vez a la consulta, les dicen, ya me tomo esto, y se lo quedan. Y dicen, no me funciona. Y ya nunca regresan. Y ya no te dicen, uno va escalando la dosis, va viendo si cambia el medicamento, si lo mandamos a psicoterapia, ¿qué hacemos? Y además entender una cosa que mencionabas, ¿no? Incluso cuando es necesario tomar fármacos, es que eso no te va a solucionar nada. O sea, si yo tengo ahí una... Sí te va a solucionar, te va a ayudar a que te sientas mejor, te va a ayudar, pero el momento en que deje de tomar el fármaco, el problema va a seguir ahí. Si yo tengo problemas por una hay que saber cuándo suspenderlo de pareja, y el chiste es ir trabajando. Y es precisamente eso cuando se les especifica. No va a quitar nada. Hay que trabajar en el interior, pues también, de los dos en conjunto. Dice por acá que una gran felicitación a todos los especialistas, a los profesionales. Miguel Ángel, gracias. Y Claudia, quisiera volver a mis tratamientos. Por favor, compártame sus datos. Ahorita...